Concretamente, 31.487 científicos norteamericanos han sido los que han firmado un documento en contra de las teorías del cambio climático en las que se dice que está provocado por el hombre. Estos científicos norteamericanos, más de 9.000 de ellos de esta lista son doctorados en sus respectivas ramas, han afirmado que ni mucho menos existen evidencias de que el cambio climático sea provocado por el hombre y que puede ser debido, lo más probable, en un 90% de las posibilidades, a un simple ciclo de la naturaleza. Y esto nos lo están diciendo después de habernos machacado constantemente con el cambio climático. Recordamos las campañas de Al Gore con su documental, recordamos la cantidad de veces que nos han puesto en televisión y en todos los medios de comunicación el machaqueo del cambio climático, y resulta que al final, como todo, se trata nada más que de dinero y de recaudar. Recordemos que España firmó el llamado Tratado de Kioto contra el cambio climático, y en este tratado, por culpa de este tratado, España desde el año 2008 hasta el año 2012 ha pagado más de 800 millones de euros en multas. Esto sale de todos los impuestos, de lo que pagamos tanto en IVA y en IRPF. Más de 800 millones de euros en multas a los diferentes organismos que se lucran a través de esta gran mentira que es el cambio climático. Pero no solo las multas van a los estados, sino también van a las aerolíneas, que por ejemplo pagan más de $500.000 de euros en multas por incumplir el dichoso Tratado de Kioto, y también diferentes empresas privadas que se dedican a la industria pagan también sus correspondientes multas por contaminar, por echar a la atmósfera el CO2. Ese mismo CO2 que muchos invernaderos, los agricultores, pues fabrican para las plantas para que crezcan, porque al parecer resulta de que no hay suficiente CO2 en la atmósfera y no hay suficiente contaminación, y dentro de los invernaderos los muchos agricultores fabrican CO2 para que las plantas crezcan, y suelen crecer incluso hasta el doble de tamaño. Por eso digo que el CO2 no solo no es malo, no solo no está en exceso, sino que incluso es bueno para la naturaleza, y sin el CO2 sería imposible prácticamente la vida. Estas plantas que usan, este CO2 que usan en los invernaderos estos agricultores, pues estas plantas resulta que con el CO2 que hay en la atmósfera tan contaminada, pues no tienen suficiente. Pues como vemos, todo esto que se cae por su propio peso a través del tiempo, esta gran mentira, una nueva mentira que nos han machacado desde los gobiernos hasta los medios de comunicación. Y es cierto que el clima esté cambiando, pero nadie puede asegurar que sea por causa del hombre. El clima jamás en su historia ha sido estable. Se pueden ver cuadros perfectamente de Londres en donde había niños patinando por el propio Támesis, y nadie recuerda que en el Támesis se haya helado hasta ese punto. Pero sin embargo existen cuadros del siglo XVI, del siglo XVII, en el que se ve el Támesis completamente helado y la gente patinando por él. Quiere decir, el clima jamás ha sido estable. Incluso un científico de la NASA llamado John Casey dice textualmente: la teoría del cambio climático, según la cual el calentamiento global causado por el hombre, por el aumento de los gases de efecto invernadero, es el fraude científico más grande de la historia. Y achaca este cambio climático no a la acción del hombre, no a la actividad del Sol. Si vuelves y observas cómo empezó todo esto y miramos los 30 años y los 30.000 millones de dólares gastados en un intento de convertir lo que siempre ha sido una teoría científica débil en algo válido, ahora sabemos que después de todo este esfuerzo, dinero y tiempo, que la teoría de gases de efecto invernadero, como se muestra en los propios modelos climáticos de la ONU, ha sido un miserable fracaso en la predicción del cambio climático, especialmente cuando es comparado con los ciclos solares, que son más del 90% exactos. Es decir, que el clima en la Tierra jamás será estable por los ciclos solares. Muchas gracias por este vídeo y hasta otra ocasión.